Chino, buenos días. Buenos días, profesor. Vas preparando, por favor, una hoja y un lapicero para dictar las preguntas de tarea. Ok. ¿Listo, Chino? Sí. Ya, pones ahí tarea, primera pregunta. ¿Cuál es el episodio de la isla de los 13 del Gallo? Punto seguido, relatar. Número 2. Biografía e ilustración de los socios de la conquista.
Profesor, ¿los socios de qué dijo? De la conquista. Número 3. ¿En qué consistió el tratado de Tordesillas? ¿El tratado de qué, profesor? Tordesillas. Ya. Tordesillas. Siguiente. Número 4. ¿En qué consistió la capitulación de Santa Fe? Los jovencitos que acaban de ingresar le preguntarán al chino después que termine Zoom. Ya no repito preguntas porque están ingresando tarde. Pregunta número 5. Profesor, ¿qué es tarea? Así es. Ah, ya. Pregunta número 5. ¿Cómo se produjo el encuentro entre españoles e indígenas? Punto seguido. Relatar el episodio. Pregunta 6. ¿Cómo se llamó el indígena que los españoles tomaron como Inca títere? Como Inca títere para ingresar al Cusco? Dos puntos aparte. A. Cahuide. B. Quisquis, con doble Z o con Z cada una. Quisquis. C. Toparpa. D. Manco Inca. E. Calcuchimac. Punto aparte. Número 7. Según Guamán, con G, Guamán, Poma de Ayala, ¿qué nos dice respecto a Cahuide y su hazaña? ¿Qué nos dice respecto a Cahuide y su hazaña? Punto seguido, ilústrala. Número 8.
brevemente define e ilustra a Zairi Tupac. ¿A quién dijo, profesor? Zairi Tupac. Coma. Manco Inca. Coma. Kisu Yupanqui. Con Z. Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui. Coma. Titu Kusi Yupanqui. Titu Kusi Yupanqui. Coma. Tupac Amaru I. Pregunta 9. Escribe e ilustra brevemente los generales de guerra de Atahualpa y Huáscar. De Atahualpa y Huáscar. Solamente su nombre y su ilustración, nada más. Última pregunta. ¿Qué entiendes por virreinato del Perú? ¿Qué entiendes por virreinato del Perú? Listo. Ahora les explico. Hoy día es miércoles. Esta tarea puede llegar a mi WhatsApp hasta el día martes de la próxima semana. Tú eliges el día. Si gustas, mañana mismo. Le pones nombre a la hoja de tu cuaderno, numeras la página 1, 2, 3, le tomas una captura completa a la hoja, no la partas en dos, una captura completa a la hoja y luego me lo envías. Allí debo de revisar yo preguntas que hay para marcar, preguntas que hay para completar, redactar y también las ilustraciones. ¿Ya? Todo eso me lo envías a mi WhatsApp para yo poner nota de la tarea que estás realizando. Esa tarea que te estoy dejando corresponde a los dos temas que hemos visto anteriormente. ¿Está claro ahora? Les escucho. Sí, está claro, profesor. A ver, ¿quién más? Sí, profesor. Ya, Zoila. Sí, está claro, Ya. profesor. Perfecto. Entonces, las preguntas que les estén faltando, ingresan luego con el chino, le preguntan, porque es el primerito que ha entrado. 10:40 de la mañana era la entrada y han entrado un poquito tarde. Minutos. Pero ya yo había empezado. Así que la próxima ocasión, levántense un poquito más temprano. ¿Ya? Ahora, nos habíamos quedado la semana pasada en la explicación dentro de este mapa conceptual que estoy compartiéndolo con ustedes, el virreinato del Perú. Si me atienden, por favor,
La semana pasada di la idea general al respecto. Y habíamos dicho que el virreinato del Perú lo va a crear el rey Carlos I de España, ¿sí? Porque ya algunos soldados como Pizarro, Almagro y Luque ya habían abierto el camino, ya habían ganado lo que era Cajamarca, ya habían ganado lo que era el Cusco, y ellos sabían que existían muchas posesiones de dinero, perdón, de oro aquí en este famoso imperio, y ellos lo que hicieron fue comenzar a enviar desde España eh, muchas autoridades. Para que ellos puedan enviar existieron pues algunas causas, y esas causas que los españoles van a buscar va a ser la guerra civil entre hermanos. Y ellos dijeron, mientras no pongamos autoridades aquí, estos indígenas van a seguir luchándose unos contra otros. Por eso es que ellos agarran y comienzan a enviar autoridades aquí. Segundo, todos aquellos españoles que habían venido y que seguían viniendo, también van a comenzar a pelear entre ellos. Ejemplo, imaginémonos, el señor Francisco Pizarro y Diego de Almagro y Hernando de Luque, para poder llegar aquí al Perú, los tres habían comulgado de una misma hostia en la iglesia. Habían tomado vino del mismo cáliz del cura, tomaron el mismo vino los tres. Y el cura partió la hostia en cuatro, comió una él y comió los tres socios de la conquista. Para que notes qué tan unidos venían. Pero cuando llegaron aquí al Perú y vieron el oro, entonces se acabó todo. Comenzaron ahora a pelear entre socios, específicamente entre Pizarro, entre Almagro, los hijos de ellos más los hermanos de ellos. Y se va a provocar aquí en el Perú una guerra civil entre pizarristas y almagristas. Eso hizo que la Real Corona de España comience a enviar autoridades. Pues el primerito que va a llegar va a ser el señor Blasco Núñez de Vela, primer virrey. Cada virrey que venía era una fiesta pomposa, ¿no? Era más o menos como que hoy en día festejen en todo Lima lo que es fiestas patrias, por ejemplo. La gente sale, camina, compra ropa, compra artefactos, etc. Bueno, estamos citando una idea desde el año pasado. Este año no creo que sea igual. Pero en fin, esa era la idea. Sin embargo, estos españoles se van a agarrar en una cruenta lucha por el poder, ¿no? Tanto de Lima como también del Cusco. Ahora, el rey Carlos I va a enviar a el virrey Blasco Núñez de Vela, primer virrey, ¿sí? Con la finalidad de que establezca la paz y a la misma vez decirle que podían ser ellos el imperio más poderoso de toda América, pasando por encima del que estaba en México, donde estaba el señor Hernán Cortés. Para tal efecto, ¿sí? Va a establecer a Lima como la capital, pero antes de ello había seleccionado a la ciudad de Jauja. Jauja, tú sabes que queda en la región andina, y traer desde allá el oro, la plata, en objetos, en piedra, traerlo lo tenían que traer pues a nivel de bestias de carga, ¿sí? Como era la llama, la alpaca, el caballo, y demoraba mucho. Aparte que tenías que sortear las inclemencias del clima, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron a Jauja por la ciudad de Lima, la nueva capital. Ahora sí, Lima está cerca al Callao y por el Callao salían los productos en barco rumbo a España o a otras ciudades de Europa, ¿sí?
Entonces, esa situación con el virreinato mejoró. Pero ¿qué ocurría con las autoridades que habían después del virrey? El virrey no pensó que esto iba a ocurrir. Tampoco el virrey pensó lo que iba a ocurrir con él mismo. ¿Por qué? Porque cuando llegó a estas tierras, los cronistas nos cuentan que habían virreyes muy trabajadores, que habían virreyes holgazanes, flojos. Habían virreyes que solo se dedicaban al papel de cobrar impuestos. Habrían virreyes que se dedicaban a hostilizar a las mujeres, específicamente a las indígenas. Tenían hijos en 2, 3, 4 mujeres y la cantidad de hijos que ellos querían hacer, ¿no? Eran ultrajadas a la forma y medida que ellos pensaban y querían. Como no había una autoridad que justificase estos hechos, simplemente ellos lo seguían haciendo. Ante los ojos de los indígenas era un abuso. Entonces ya se estaría creando en la cabecita de cada indígena lo que era el odio, el rencor, ¿no? Que eso va a explotar mucho más adelante. También habían virreyes enamoradizos, ¿no? Durante el tiempo del virreinato y los años que ellos estuvieron aquí, cerca de 300 años, ya cerca de 3 siglos estuvieron ellos aquí, pues habrían crecido indígenas, hombres, mujeres, hubieron nacido aquí en el Perú muchos hijos de españoles y también entre españoles e indígenas, ¿no? Entonces, todos ellos fueron creciendo en estos suelos. Entonces ya estaríamos hablando de lo que es el mestizaje racial. El mestizaje racial ahora el rey lo va a ver como algo muy primordial. Todo aquel que sea de raza blanca valía, costaba y era tratado mucho mejor. Aquel que era de raza indígena solamente servía para trabajar en el campo, para usarlos como carga. Y si era negro, solamente era como esclavo. Entonces, el problema racial fue un gran problema que después el rey tuvo que solucionar desde España. Sin embargo, todas las autoridades que nosotros vayamos a tocar e ir conociendo, cada una va a tener una función, pero en esa función que ellos desempeñaron, también hubo abuso, como es el caso, por ejemplo, de los corregidores. La propia palabra se dice corregidor, aquel que corrige, y ellos fueron enviados aquí al Perú para enseñar la religión católica, para enseñar el idioma. Para eso los trajeron a ellos aquí, pero ninguno hizo eso, y al contrario, se dedicaron a tener más esclavos. Y aparte de esclavos, comprar tierras, agarrarse tierras, ponerlos a trabajar gratis. Y lo único que les pagaba era con la comida. Eso ya era un abuso. Entonces, estos corregidores, por mal uso, el profesor, perdón, el rey se va a dar cuenta. ¿Y qué va a hacer? Lo va a cambiar, ¿no? Lo va a cambiar por un intendente. Pero el intendente volvió a hacer lo mismo. Entonces, el problema eran las autoridades, ¿no? Y aquí el pueblo simplemente esperaba lo que era el cambio, pero no se daba. En esta imagen, observa el virreinato de La Plata, lo que vendría a ser un pedacito de Bolivia, todo lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, pertenecieron al virreinato del Río de la Plata. Dominio del Portugal, ya sabes a qué se refiere, ¿no? Acá se está refiriendo prácticamente al Tratado de Tordesillas. Nadie podía entrar en estos límites, porque estos eran límites de los portugueses. Y lo de amarillo vendría a ser el virreinato del Perú. El otro rojito que está aquí arriba pertenecía también al virreinato del Río de la Plata, y el que está aquí arriba es el virreinato de Nueva Granada, lo que vendría a ser pues Venezuela, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar aquí, en el virreinato del Perú, que así van a ser. Y mira, a los años, cómo se va a extender.
en uno solo, llamado Virreinato del Perú. ¿Por qué lo extendió? Porque se dio cuenta que aquí en suelo peruano existe una diversidad de minerales. Segundo, existe una gran variedad de suelo que les permite a ellos tomar diversos recursos, tanto en los ríos, tanto de lagos, lagunas, tanto del suelo como los minerales. Entonces dijeron, todo este suelo es rico para explotar. Por eso lo ampliaron y se llamó todo Virreinato del Perú. ¿Okay? El Virreinato del Perú fue fundado en el año 1542. ¿Recuerdas tú que su primer virrey sería Blasco Núñez de Vela? El tipo de gobierno nos implantaron sin querer lo que era una monarquía, ¿no? Porque tú sabes que el rey estaba en España y el rey nunca venía a sus colonias. Profesor, A ver, un momentito. una pregunta, profesor. Ya, continuamos. Entonces, nosotros habíamos heredado un gobierno de tipo monárquico, donde Lima, como tú lo ves aquí en la diapositiva, sería el centro del poder militar español, que lastimosamente se caracterizó ese centro de poder, ¿no? Por ser clasista y racista. Clases sociales existían, ya lo vamos a ver, y como también el detalle de la piel, el color de la piel, fue otro de los problemas. A ellos se les llamaba peninsulares. ¿Por qué? Porque vienen de la península de Europa, o sea, España. Eran los de raza blanca, eran los de raza pura. Cuando llegaron aquí al Perú, algunos de ellos tuvieron hijos en indígenas. La mezcla racial de ese niño que iba a nacer y cuando nació se lo llevaron a España. En España lo educaron y después, educado y ya de adulto, ese joven regresó aquí al Perú. Entonces, cuando él regresa aquí al Perú, se le llama criollo, criollo. Pero si se quedó aquí y no fue allá a España, se le llamó mestizo. ¿Por qué mestizo? Porque aprendió el idioma indígena, aprendió el idioma español, o el castellano, mejor dicho, y se acostumbró a las vivencias propias del momento. O sea, no tomó conocimientos desde afuera. Entonces, a eso se refiere cuando decimos clasista y racista. La principal actividad económica para todos los indígenas había sido la agricultura. Ahora para ellos va a ser la minería. Introdujeron el catolicismo, pero a la fuerza. Tú sabes que el indígena adoraba el sol, la luna, el trueno, el rayo, ¿no? Y nunca estaba acostumbrado a que le entregasen una Biblia o le dijeron que Dios estaba arriba. Cuando le enseñaban a él arriba, él pensaba que arriba estaba el sol y él seguía creyendo en el sol. Entonces, ¿qué cosa es lo que practicaron los españoles? La extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías es decirle al indígena
que eso que él adora, a la luna, al rayo, al trueno, al sol, etcétera, todo eso es mentiras. Y que a partir de ahora tienen ellos que comenzar a aceptar al nuevo Dios que se encuentra en los cielos. Detalle que ellos no lo veían, por eso que no creían. Y no eran sus costumbres tampoco. La primera universidad que se va a fundar hace más de 450 años, la primera universidad que trajeron los españoles, San Marcos, ¿ya? Es la universidad más antigua y la que le sigue es la que está en Ayacucho, perdón, en Cusco, ¿sí? Abad del Cusco es la segunda universidad. Ahora, durante la realización de este virreinato, vamos a tener personas que se van a levantar, se van a alzar. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con todo lo que venía ocurriendo. Uno de ellos sería el señor don José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Ya sabes de dónde salió el Túpac Amaru I, por si acaso no existió Túpac Amaru III. Aunque muchos por ahí dijeron que Túpac Amaru III había sido el expresidente Toledo, ¿no? Pero de Túpac Amaru sí tenía la cara, pero ya ese tipo de creencias de raza ya no se extinguió hasta estos tiempos modernos. Entonces, aquí en esta nueva diapositiva tenemos, mira, ve, el rey que vivía en España y él se debía al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Sí? Aquí está cada uno de sus estamentos a que le correspondía. Aquí en la siguiente imagen, autoridades locales en América. El virrey, ojo, virrey, máxima autoridad del virreinato. Se le aplicaba el juicio de residencia, ¿no? Cuando él terminaba de gobernar, es decir, se le sacaba la cuenta, se le buscaba y rebuscaba qué propiedades había comprado y tenía. Si no justificaba, se lo quitaban. Este virrey, ¿sí? Necesariamente tenía que estar informándole de manera permanente al rey de España todo lo que pasaba, todo lo que ocurría. El virrey participaba de la famosa Real Audiencia, que era un tribunal de justicia para casos grandes en América. El virrey estaba sentado, el virrey escuchaba y cuando le pedían una opinión, él lo podía dar, pero no decidía el juicio final. Entonces, esa Real Audiencia estaba integrada por un presidente y varios oidores. Oidores eran las personas que le podemos decir hoy en día testigos, ¿no? Que miran, escuchan y luego firman que ellos estaban presentes y que ellos también escucharon y vieron cómo se dictó justicia. Las intendencias, ¿no? Que fueron los que reemplazaron al corregimiento. Las reducciones, que eran asentamientos impuestas por el rey, ¿no? Para agrupar y controlar la fuerza laboral indígena. Es decir, les daban una determinada cantidad de indígenas y él tenía que hacerlos trabajar. Él los separaba, los repartía, los dividía para que puedan ellos trabajar en todas las extensiones de terreno. Finalmente, los cabildos o ayuntamientos, ¿no? Estos de aquí eran, como se dice hoy en día, la municipalidad. Venía el alcalde, abría las puertas y dejaba pasar al público y el público les decía qué necesitaban, qué les faltaba. Mi pregunta será, ¿podrá hacer el alcalde actualmente eso? Abrir las puertas y permitir que ingrese el público y que el público le pida, pues necesitamos agua, luz, teléfonos, cables, canchitas, veredas, pistas. ¿Le alcanzará el alcalde para poder cubrir todos estos detalles? Pienso que no. Entonces no le conviene al alcalde abrir sus puertas. Como también una función del alcalde de aquellos tiempos y hasta ahora, porque eso es ley, es que en la puerta de ingreso de cada mercado, no de la paradita, debe de haber una balanza para que el público pese sus productos
y vea ahí que realmente hay el precio justo o no. Y yo te pregunto, al mercado donde tú vas, ¿hay una balancita? Seguramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque a los comerciantes pues no les conviene. Entonces, al parecer, no hay precios justos, ni tampoco peso exacto, ¿ya? Las nuevas leyes son los documentos que van a permitir el establecimiento del virreinato en el Perú, ¿no? Este es el permiso, así se llaman, leyes nuevas. Y con esas leyes nuevas, ellos vinieron aquí a este territorio a gobernar. Acá tenemos al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, y al número 40, don José de la Serna. ¿Qué requisitos era para ser virrey? Ser español peninsular, o sea, ser español puro, pertenecer a la clase social alta, a la nobleza, distinguirse en los cargos desempeñados, nombramiento. Fue seleccionado y propuesto por el Consejo de Indias, que era un organismo en la cual buscaba a las personas idóneas, ¿no? Que tengan estos requisitos como candidatos para ser después nombrados por el rey. Era nombrado el virrey por el rey y su duración era variable, 6 años o según los intereses reales. El rey quería, lo hacía trabajar 10 años. Si el rey quería, lo hacía volver a 1 año. O si el rey quería, lo dejaba trabajar pues más de los 6 años. Este virrey va a pretender en estas tierras establecer un poder político, económico y militar. Político, porque era el representante del rey, era la máxima autoridad y legisla la vida colonial. O sea, él daba las leyes a toda la población. El otro poder económico dirige la recaudación de impuestos, fomenta la industria y el comercio. Y en lo militar, era el jefe de las Fuerzas Armadas de tierra y mar y también debía de mantener la paz, ¿no? Existían también otros niveles a nivel social, judicial y religioso. Ejemplo en lo social, el más importante, no debería casarse en la colonia. Él tenía que casarse allá en España. Pero muchos virreyes vivos no se casaron aquí, tampoco en España, pero sí tuvieron muchas mujeres aquí durante el virreinato. Quiere decir que tuvieron muchos hijos de una y otra mujer. Y otros españoles, virreyes, también tenían sus esposas allá en España, ¿no? Entonces tú seguramente ya te imaginarás cuál es el término que le compete a cada virrey de ellos. En lo judicial, como habíamos dicho, el presidente le relegaba la audiencia sin voz ni voto. Él no decía, él solamente escuchaba, miraba. Conmutaba sentencias. Conmutar quiere decir cambiar. Si le decían, no vas a morir decapitado, o sea, cortarle la cabeza, él decía, bueno, voy a cambiársela y va a ir preso para toda la vida. En lo religioso, el virrey nombraba a los párrocos, velaba por la propagación de la fe. La fe religiosa era lo mejor que ellos habían hecho, pero ellos no deberían meterse a nombrar los párrocos porque eso viene directamente desde Italia, ¿no? Desde el papado. Fin de su mandato. Presentaba su memoria, o sea, su documento para que lo estudien y realmente vean ahí cuánto ha ganado y cuánto es lo que realmente tiene que devolver. Se le aplicaba el juicio de residencia, ¿no? Que era un consejo que evaluaba su trabajo. Hasta esta parte vamos a quedarnos, chicos, el día de hoy. Sí, le estoy dejando su tarea, hemos avanzado. Y la próxima semana vamos a tomar ya la organización social. Vamos a hablar de color de la piel, clases y todo ello. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Los escucho. Dime, Cari Campos. Dime, Josué. No, Profesor, ninguna pregunta. explique. Perfecto. Zoila. No, ninguna pregunta, profe. Dime, Galván, ¿algo? Profesor, ¿qué es un cacique? Un cacique ya vendría a ser la mezcla de personas, por ejemplo, indígenas con español, en este caso el varón, ¿sí? Pero que él se quedaba a gobernar un determinado pueblo.
él organizaba a ese pueblo y todo lo que él recaudaba de impuestos de ese pueblo también tenía que entregárselo al virrey. Ese es un cacique. Bien. Ahí ya, profesor. Ok, entonces chicos, eso sería todo el día de hoy. No se olviden su tareita a mi WhatsApp con nombre y número de páginas y ya estaremos viéndonos en la próxima clase. Cuídense y ya nos veremos en la siguiente ocasión. Chao con Profesor. todos.